Buenas noches. Hace algunos programas estuvimos hablando a partir del origen del hombre, de la creación, de las teorías de la evolución, sobre la relación entre ciencia y fe. Muchas veces, como decíamos también en ese programa, se ha querido contraponer la ciencia con la fe y de esta manera entonces, por ejemplo, a partir del desarrollo científico o del pensamiento filosófico, negar la existencia de Dios, a tal punto de llegar a decir que Dios ha muerto. En este programa vamos a plantearnos más en profundidad este tema, la relación entre creer, saber, conocer, la ciencia, la fe, también en qué medida pensar en un mundo sin Dios puede ser mejor o no. Por eso en esta noche vamos a querer hacernos estas preguntas para intentarnos dar algunas respuestas, acercarnos con estas respuestas a estas dudas que muchas veces podemos plantearnos. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Como decíamos en la introducción a nuestro programa, hoy vamos a seguir hablando sobre esta relación entre conocimiento, entre ciencia, filosofía y la fe. Vamos a hacerlo y a partir de un fragmento de una película de este año que se llama Dios no ha muerto. Es una película estadounidense donde plantea una realidad en la que tal vez algunos estudiantes pueden sentirse identificados. Se trata de un joven que comienza su formación universitaria. La cátedra es la cátedra de filosofía y el profesor plantea una cuestión concreta que pone en crisis precisamente a este estudiante universitario que va a la facultad con su fe y diciéndose cristiano. Vemos precisamente este fragmento de la película. Soy el profesor Radisson y esto es Filosofía 150, Introducción al Pensamiento Filosófico. Ahora, si alguno de ustedes está aquí por error, es su turno para irse. Entiendo que muchos están aquí para cumplir su asignatura electiva en artes liberales. Si están buscando una calificación fácil sin mucho trabajo, es el momento de salir. Miren, si ya están en la universidad, es el momento de hacer trabajos de universitarios. Me voy. Siempre hay uno. Michel Foucault, Bertrand Russell, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, George Santayana, Demócrito, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. La lista continúa. Filósofos, poetas, científicos, escritores, todos ellos grandes intelectuales. Pero ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Sí? Todos están muertos. Bueno, eso es incorrecto. El señor Dawkins y el señor Chomsky aún están vivos, señor... G-Dog Gerartiga. G-Dog. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bien, son... o eran... ateos. De la palabra francesa del siglo XVI, ateísme, del griego Theos, que significa Dios, y del prefijo a, que significa en griego sin. En otras palabras, cada uno de los pensadores que nombré tenían la fuerte convicción de que no hay Dios. Esto se oponía a la débil posición del agnosticismo. Agnos, del griego gnosos, saber, y el prefijo a, que significa no saber. Más exactamente, es dudar la existencia de un ser supremo. Este semestre les propongo
que dejemos de desperdiciar nuestro corto tiempo debatiendo la existencia del gran hombre del cielo, el mito, del benevolente, del todopoderoso, el ser sobrenatural. Dios está muerto. Esto es, claro, una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas. También para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición. Y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Y cuando terminen, por favor pasen los papeles a la derecha. Gracias. Gracias. Oh, una D minúscula. Esto debería tener crédito extra. Gracias. Disculpe, señor... Wheaton. Josh Wheaton. Señor Wheaton, ¿le pasa algo? No puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún puede regresar a su dormitorio, arrodillarse y orar al lado de su cama si quiere. Lo que haga con su vida es su problema, pero lo que haga aquí en la clase es el mío. Yo no puedo. Muy bien, señor Wheaton. Déjeme explicarle la alternativa. Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril. Y si falla, que de hecho lo hará, perderá esta sección que equivale al 30% de la nota final de este curso. ¿Lo acepta? ¿Quién decide si gano o pierdo la discusión? Pues yo lo haré. Es mi clase. Yo dirijo. La evaluación es mi privilegio. Con todo respeto, pero no creo que sea objetivo. ¿Y qué es lo que propone? Bien... ¿y qué tal ellos? Bien, es interesante, pero ¿por qué darles el poder a ellos? Ya los convenció. Lo que debo hacer es desconvencerlos, para que admitan su error. Bien. Señor Wheaton, tendrá 3 sesiones los últimos 20 minutos de las próximas 3 clases para que exponga su punto. Le prometo que haré las menores interrupciones posibles. Puede pedir lo que quiera en la clase, pero no le daré más tiempo. Claro, será responsable con las otras tareas de la clase, pero puede cambiar de opinión y traerla